la palabra que habla. Jesús es la palabra que llama. Escucha su voz en el corazón y deja que transforme tu vida. Saludos hermanos y bienvenidos nuevamente a esta Catolicápsula. Les saluda el diácono José Luis Rosa de la parroquia Nuestra Señora del Carmen y estoy sumamente contento porque nuevamente podemos encontrarnos en estos medios para reflexionar, para aprender, para al fin y al cabo aprender a vivir nuestra fe. También sigo sumamente alegre porque estamos celebrando el tiempo de Pascua. Jesucristo está vivo y seguimos en esa misma sintonía de la resurrección. Recordarán que en las últimas cápsulas estuvimos hablando sobre la Santa Misa y algunos aspectos sobre ella. Si no la has visto, te recomiendo que veas estas cápsulas antes de ver esta cápsula que tenemos el día de hoy, para que puedas tener una información hermosa sobre la Santa Misa que te va a ayudar a entender un poquito más lo que vamos a discutir el día de hoy. ¿Y qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues para saber qué vamos a hablar el día de hoy, recordemos que una de las cápsulas anteriores yo les mencionaba que la Santa Misa se dividía en dos bloques principales. El primero, la liturgia de la palabra, y el segundo, la liturgia de la Eucaristía. Dos bloques que, aunque estaban separados entre sí, no eran dos bloques, sino era un solo acto de culto. La Santa Misa está compuesta de ambas partes. Si yo tengo eso claro, yo voy a entender más cosas más adelante. Pero hoy vamos a enfocarnos entonces en profundizar en la liturgia de la palabra. Vamos a profundizar en las acciones que realizamos en la liturgia de la palabra. Recordemos que la liturgia de la palabra es la primera de esos bloques y que va desde el cántico de entrada hasta la oración de los fieles. El propósito principal de esta liturgia de la palabra es que nos encontremos con Cristo a través de su palabra. Y tengamos siempre presente cuando discutamos las partes, cómo yo me encuentro con Cristo a través de su palabra en la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra está compuesta por una serie de partes. Empieza con unos ritos iniciales. Esos ritos iniciales son como la puerta por la cual vamos a entrar a la celebración. Y su objetivo es prepararnos para poder vivir la misa plenamente como debe ser. Los ritos iniciales están compuestos de el introito, y usted dice esa palabra tan rara, sí, introito proviene del latín y significa entrada. Esta entrada va a estar caracterizada por 4 elementos. Primero, el cántico y la procesión de entrada. Segundo, la veneración del altar. Tercero, el saludo, pero la señal de la cruz. Y el cuarto, el saludo. Esos 4 elementos forman parte del introito. El cántico y la procesión de entrada son ese gesto que nos recuerda que venimos de nuestras vidas, que somos peregrinos, pero venimos con alegría, porque eso es que cantamos, porque con alegría venimos al encuentro del Señor y de los hermanos en la misa. Así que cuando escuchemos ese cántico de entrada y veamos esa procesión que va entrando, siéntete tú y yo peregrinos caminos a Dios, con la alegría de que con el hermano me encuentro para encontrarme con Él. El segundo elemento del introito, que es la veneración del altar, cuando llegamos frente al altar, hacemos una inclinación, los que van en la procesión, y luego el sacerdote o el diácono besan el altar. No besan el altar porque está bien bonito arreglado con flores, lo besan porque el altar en ese momento en la iglesia se constituye como el signo de que Cristo está en medio de su pueblo. Así que como Cristo está en medio de su pueblo, lo veneramos besando el altar. Y recuerden que en ese altar mismo Cristo se va a hacer presente, no tan solo espiritualmente, sino físicamente en su cuerpo y su sangre dentro de un rato en la misa. Luego de que veneramos el altar, entonces hacemos la señal de la cruz. Y la señal de la cruz es signo de que tú y yo nos ponemos en presencia de Dios. Y todo lo que hagamos lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misa es una celebración trinitaria. Todo lo que se hace en la misa se le presenta a Dios Padre a través de Jesucristo y en unidad con el Espíritu Santo. No hay acción que no se haga en la misa que sea una acción de comunidad. La Trinidad va a estar siempre ahí
y nosotros como comunidad obramos. Luego de esa señal de la cruz, entonces el sacerdote termina esa parte del introito dándonos un saludo de la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros, con ustedes. Y todos respondemos, y con tu espíritu. Y en ese momento nos están dando la bienvenida. Ya todos formamos parte de la asamblea, somos parte del pueblo de Dios que venimos a celebrar la misa. Y entonces pasamos del introito a la próxima parte de los ritos iniciales, que entonces que ya yo estando aquí me reconozco pecador. En algún momento me quité la mirada de Dios. Y como me reconozco pecador, le pido al Señor que me perdone. Le pido a los hermanos que pidan al Señor porque me dé fuerza, para que intercedan por mí. El acto penitencial tiene 3 fórmulas que están en el misal. La más común, en la que estamos acostumbrados, es el yo confieso. Por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Se acuerdan de eso? Y le pedimos a los hermanos, y le pedimos a la Virgen, y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor, reconociéndome pecador. La segunda manera, se nos dice una frase a la cual respondemos, y se hacen 2 frases diferentes. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Y termina con una oración. Esa es la menos que utilizamos, que casi no la hemos escuchado en las misas. La tercera fórmula del acto penitencial combina el acto penitencial con la próxima parte, que es la del Señor ten piedad. En una sola expresión se hacen ambas partes. Tercera fórmula, van a haber 3 oraciones que se van al final de cada una de ellas contestar con Señor ten piedad, Cristo ten piedad y Señor ten piedad. Por ejemplo, puede haber una oración que diga, tú que has sanado los corazones afligidos, y respondemos, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Tú que eres nuestra luz y nuestra esperanza, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Tú que has venido con tu cruz y tu resurrección a salvarnos, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Así que esa forma tercera de hacer el acto penitencial combina los 2 en uno, por lo tanto, se hace a la misma vez el acto penitencial con el Señor ten piedad. La primera y la segunda fórmula, entonces, luego de ellas, se procede a hacer el Señor ten piedad. El Señor ten piedad es una oración dirigida a Cristo, es cristocéntrica. Ahí no se menciona al Padre y al Espíritu Santo, porque le estamos pidiendo a Cristo, nuestro mediador, que presente al Señor nuestra necesidad de perdón y nos perdone. Cristo nos va a dar la gracia del perdón. Eso es lo que pedimos en el Señor ten piedad, que es la parte que va justo después del acto penitencial. Como reflexión de que somos pecadores, le decimos al Señor, Señor, yo soy pecador, necesito tu gracia, necesito tu perdón. Señor, ten piedad. Señor Jesús, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Luego del Señor, ten piedad, de habernos reconocido pecadores, entonces, y saber que Cristo nos presenta para el perdón, de hecho, el recitar el acto penitencial y bien recitado en la misa, borra los pecados veniales y comulgas en esa misa. Así que tenganlo en cuenta también. Luego de entonces haber terminado con el Señor ten piedad, nos alegramos tanto de que estamos reunidos y de que el Señor nos ha perdonado, que lanzamos el cántico del Gloria. Un cántico muy antiguo, alrededor del siglo II ya se venía utilizando. Y la base de este cántico es el saludo de los ángeles a los pastores cuando les anuncian que Jesús ha nacido y cantan gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Es un cántico de alegría y de alabanza a Dios. Estamos como su pueblo. Él se va a hacer presente y Él nos ha perdonado. Así que de esa alegría nace ese canto de gloria. Cuando cantemos gloria, pensemos en eso, en esa alegría que Dios nos da por su perdón. El gloria puede ser cantado o si no hay quien lo cante, pues rezado, recitado por la asamblea. Es importante mencionar que durante el tiempo de Cuaresma y el tiempo de Adviento, se omite, se quita, no se canta el Gloria, porque es un tiempo más sobrio, un tiempo de más penitencia, de sacrificio, de preparación, y por lo tanto la liturgia en general se vuelve más sobria, hay menos expresiones de alabanza, por lo tanto se omite esto. De igual manera,
durante los días de la semana, el canto de gloria tampoco es requerido. Se puede omitir dentro de la celebración. No así los domingos, las fiestas y solemnidades donde el cántico de gloria es requerido. Seguido del canto de gloria, entonces vamos a la última de los ritos iniciales, y es la oración colecta. En la misa hay 3 momentos en que el sacerdote nos invita a orar, con la frase oremos. La primera de ellas es la que viene a continuación de gloria, que es la oración colecta. Y usted dirá, oración colecta, eso me suena como que van a recoger chavos en ese momento, o es para que la gente dé muchos chavos que se pide en ese momento. Pues mira, aunque parezca eso, no es realmente eso. La oración colecta viene su nombre de que en ese momento el sacerdote va a recoger, a colectar todo lo que nosotros traímos como intención a la Santa Misa y la va a presentar a Cristo para que viviendo la misa podamos vivirla con intensidad, profundamente, y obtengamos las gracias que el Señor nos promete viviendo bien la Santa Misa. Con esta oración colecta termina esos ritos iniciales o introductorios. Ya hemos entrado por esa puerta y ahora estamos listos a pasar al centro de la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra comienza con las lecturas. Y nos dice la Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, en su número 7, Cristo está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Así que en cada una de las lecturas, aunque sean del Nuevo Testamento, el Antiguo, Cristo nos va a hablar. Nos vamos a encontrar con Él en su palabra. Las lecturas tenemos primero una primera lectura. Normalmente la primera lectura está tomada del Antiguo Testamento. En el tiempo de Pascua o en momentos especiales también hemos visto que se puede tomar de los Hechos de los Apóstoles o del Apocalipsis. Al finalizar esa primera lectura respondemos a la frase palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra primera respuesta a esa primera lectura es alabar a Dios ante su palabra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La segunda respuesta a esa lectura es lo que sigue a la primera lectura, que es el Salmo responsorial. El Salmo responsorial es una poesía o cántico que va a ser nuestra respuesta al mensaje de esa primera lectura. Y usted dice, sí, pero es que eso lo lee una persona al frente. Sí, aunque lo lea una persona al frente, es nuestra respuesta. Por eso que respondemos la antífona. El Salmo puede ser leído completo, puede ser cantado completo o puede ser cantada la antífona, que es la parte que repetimos, y leída las demás estrofas. Así que cuando respondamos en el Salmo a lo que sea el estribillo o antífona de ese día, recordemos que estamos respondiéndole a Dios. Me hablaste en tu palabra, en tu primera lectura, ahora yo te respondo. Es el pueblo el que responde. En las celebraciones dominicales o festivas tenemos la peculiaridad de que hay una segunda lectura. Estamos acostumbrados que los domingos las tenemos siempre, por eso lo damos por sentado, pero en semana no hay segunda lectura. Así que la segunda lectura, si existiese, está tomada por lo general de alguna de las cartas del Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, diferentes cartas. Se escoge una de un texto de alguna de ellas. Al igual que la primera lectura termina con la frase palabra de Dios. Y todos respondemos ante esa palabra de Dios que nos ha hablado. Te alabamos, Señor. Cristo nos ha hablado en su palabra, en ese punto. Pero luego nos ponemos todos de pie y de nuestro ser entonamos un cántico que es el aleluya. El aleluya, un cántico que no se puede recitar. O se canta o se omite. Y al omitirse se reemplaza por lo que es un fragmento o un versículo antes del Evangelio, leído por el que va a proclamarlo. El cántico del aleluya se omite durante el tiempo de Cuaresma. La Cuaresma es el tiempo de preparación para la Pascua y el aleluya es lo que llamamos ese grito o esa expresión pascual que representa que Cristo ha resucitado. Por lo tanto, durante el tiempo de Cuaresma omitimos, no se canta el aleluya, se reemplaza por algún otro estribillo para poder
de representar esa sobriedad, ese tiempo de preparación, de penitencia para celebrar la Pascua de nuestro Señor. Este canto del Aleluya lo volveremos a escuchar nuevamente después de la Cuaresma, el día de la vigilia pascual. El Aleluya, palabra hebrea que significa alaben a Dios, Halel es alabar, y ya a Dios, a Yahvé. Nos va a expresar esa alegría de que Dios viene a hablarnos no tan solo a través de los profetas, a través de los apóstoles, sino que nos va a venir a hablar en la misma persona de Jesucristo, con sus palabras y sus acciones en el Evangelio. El Evangelio es una palabra que proviene del griego evangelio, que significa buena noticia, buena nueva. Y eso es lo que se nos va a anunciar en el Evangelio, la buena nueva de la salvación. ¿Quién anuncia el Evangelio? Dice la Iglesia que es función propia del diácono el anunciar el Evangelio. Si no hay un diácono presente, entonces el sacerdote, que es diácono porque fue ordenado diácono antes de ser sacerdote, proclama el Evangelio. Esto es bien importante que lo sepamos, ¿verdad? ¿Quién hace qué? El diácono es el que proclama el Evangelio. De no haber diácono, el sacerdote pasa a leer y a proclamar el Evangelio. Seguido entonces de ese cántico del Aleluya que hacemos de pie, viene el diácono o el sacerdote y va a proclamar el Evangelio. Lo primero que hace antes de proclamar el Evangelio es saludarnos. El Señor esté con ustedes. Y todos respondemos: y con tu espíritu. Y luego entonces se persigna. Cuando dice lectura del Santo Evangelio, según San Mateo, Marcos, Lucas o Juan, se persigna. Y cuando se persigna, está diciendo: en mi mente, en mis labios y mi corazón, esté siempre la palabra de Dios. Así que cuando usted se persigne en la misa, diga eso mismo: Señor, que en mi mente, en mis labios y mi corazón esté tu palabra. Va a leer el Evangelio, las palabras y gestos del mismo Cristo. Y al terminar, el diácono sacerdote nos dice: palabra del Señor. No palabra de Dios, palabra del Señor. Y no respondemos: te alabamos, Señor. Decimos: gloria a ti, Señor Jesús. Y esto es bien importante porque realza que el punto más importante de la liturgia de la palabra es el Evangelio. Entonces, seguido de eso, el sacerdote o el diácono va a hacer la homilía. Homilía es una palabra, proviene de homileo, y homileo significa conversación fraterna. Es un diálogo fraterno, como el padre habla con su hijo, donde el sacerdote o el diácono nos van a explicar las lecturas y nos van a traer el mensaje de esas lecturas para nuestra vida. La homilía es un corto momento de reflexión, no es de 3 horas y media. Así que estemos atentos a él y pensemos cómo las palabras de Cristo en su lectura yo las hago parte de mi vida. Seguida de esa homilía, al completar la homilía, entonces el sacerdote nos invita a proclamar nuestra fe con el credo. Todos nos ponemos de pie y ante el Evangelio que hemos escuchado, el mensaje que hemos recibido, ¿cuál es nuestra respuesta? La fe. Yo creo, Señor. Yo creo en ti, en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, en María, en la Iglesia. Es una respuesta de fe. Y hay 2 formas de hacer el credo. Tenemos el credo corto, con su nombre real es el credo de los apóstoles, o el credo largo, que su nombre real es el credo niceno-constantinopolitano. O el credo corto de los apóstoles resume lo que fueron esas verdades de fe que transmitieron los apóstoles a los discípulos, a las primeras comunidades. El credo niceno-constantinopolitano proviene de los concilios de Nicea, el primer concilio de Nicea y el primer concilio de Constantinopla. Concilio donde se cuestionó la persona de Cristo y allí se aclaró la teología detrás de la persona de Cristo, lo que eran los conflictos cristológicos. Y entonces de ahí se cogieron esas verdades de los apóstoles y se expandieron para explicar mejor esos conceptos sobre la persona de Cristo. Por eso el credo es más largo, porque expande el anterior. Pero cualquiera de los 2 que se hagan en ese momento, se está diciendo al Señor: yo creo que lo que tú dijiste en tu palabra es cierto. Yo creo en ti. En el momento en el credo en que se habla de que se encarna de María la Virgen,
En ese momento en particular vamos a ver un gesto de una inclinación, y es que ante el misterio de la encarnación, el sacerdote, el diácono, los ministros nos inclinamos respetando ese momento en que Dios se hizo hombre. Con el credo, entonces, teniendo nuestra fe clara, pasamos entonces a la última parte de la liturgia de la palabra, y es esa oración de los fieles, oración universal. El sacerdote nos invita a orar por las necesidades de la iglesia y del mundo entero. Nosotros vamos a responder, es la oración de todos. Por eso todos respondemos, no tan solo el sacerdote y el diácono. Y va a expresar 4 grupos de intenciones principales. La primera, por la iglesia y cada uno de los que la formamos. Sacerdotes, diáconos, obispos, religiosos, religiosas, laicos en general. La segunda, por los gobernantes y los países. La tercera, por las necesidades, enfermos, moribundos, presos, los que no tienen trabajo, etc. Y la cuarta oración que se hace en la oración de los fieles está atada a nuestras necesidades particulares, por nosotros y nuestras intenciones. Así que ante todas estas intenciones vamos a responder con alguna frase. Por lo general, si no hay ninguna frase en particular, escuchamos que el diácono o el monitor que lee dice: roguemos al Señor, y todos respondemos: te rogamos, óyenos. Tengamos pendiente lo que se está diciendo para que sepamos a qué le estamos pidiendo al Señor. Porque podría pasar que el monitor una vez quisiera hacernos una maldad y dijera, para que cuando salgamos todos de aquí nos rompamos una pierna, y como a veces vamos al papagayo, digamos, te rogamos, óyenos. Imagínense ustedes qué papelón. Pedirle al Señor que cuando salgas te rompas una pierna, porque no escuchaste lo que estabas pidiendo. Cuando hagamos la oración de los fieles, escucha la oración. Escucha porque se está pidiendo y dile al Señor: Señor, yo te pido por esa intención, te rogamos, óyenos. Con este rito termina la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra que nos fue llevando desde el cántico de entrada, desde esa alegría que nos vamos a reunir todos como juntos para encontrarnos con Cristo, encontrarnos en su palabra, proclamar nuestra fe y pedirle por nuestras intenciones. Aunque termina la liturgia de la palabra, recuerden que la misa no termina ahí. No es el fin, sino es una parte final de una de ellas. Pero va unida a la próxima, que es la liturgia de la Eucaristía. Tema que no voy a profundizar el día de hoy para no abrumarlos con demasiada información, porque el propósito es que reflexionemos en esto que yo presenté sobre la liturgia de la palabra, sobre cada uno de esos momentos, y le digamos al Señor que nos ayude a entenderlo, a vivirlo, a hacerlo real, para que tengamos un verdadero encuentro con Cristo en su palabra. Para ir terminando el día de hoy, quiero que nos unamos en oración, y quiero que lo hagamos con un salmo que lo encontré muy apropiado para el día en que tenemos que encontrarnos con la palabra y convertirnos en testigos de ella. Ese es el deseo de nosotros. Así que les invito a que escuchemos este salmo, que repitamos ese antífono. Es cortito, no es muy largo, está cantado. Así que sea un momento de reflexión sobre Jesús palabra, Jesús buena noticia, evangelio viviente. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Es inquebrantable su amor por nosotros, y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Espero que este salmo les haya gustado, que nos ayude a orar,
que nos ayude a entender lo que es el encuentro entonces con Jesús en la palabra, porque su primera estrofa dice, glorifiquen al Señor. Empieza diciendo que al encuentro con Dios, en su palabra, lo primero es glorificarlo. Y es lo que hacemos cuando nos encontramos con Jesús en su palabra, le glorificamos. La segunda estrofa nos dice que su amor es incomparable. Por lo tanto, cuando leemos la palabra, esa palabra nos va a hacer reconocer que somos amados por Dios, que Él nos protege, Él nos cuida, que Él es el buen pastor, el pan de vida, que es la luz para nuestro camino. Y finalmente el estribillo que repetía constantemente, ese salmo nos decía, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, sinónimo de buena noticia, la buena nueva de la salvación que Jesús nos trae. Así que haber vivido la experiencia de encontrarnos con Dios, alabarle en su palabra, sentirnos amados con Él, nos tiene que llevar a vivir nuestra vida como testigos de esa buena noticia, de ese evangelio, de esa palabra viva de Dios. Hacer la vida con nuestras acciones y nuestros gestos ante todos. Aquel que no viene a misa, que escuche la palabra de Dios, que seamos evangelios vivos cuando nos presentemos delante de ellos. Ojalá esta oración que se ha hecho en el Salmo nos permita alabar a Dios, sentirnos amados por Él y ser sus testigos con nuestras propias vidas. Así sea. Amén. Bueno, mis hermanos, de esta forma terminamos esta corta catolicazo. Podremos estar mucho más reflexionando sobre la liturgia de la palabra, pero aquí quise querido hacer una breve enseñanza sobre algunos aspectos con el propósito de que podamos amar más la palabra y poder salir de allí de la misa encontrándonos con Jesús palabra como testigos de Él. Le damos las gracias a los que nos han seguido a través de estas catolicazulas que estamos. Les recordamos que hay unas anteriores que si no las viste, no te las pierdas. Le damos las gracias a los que nos han traído sus comentarios, inquietudes. Sigan trayéndolas para seguir aprendiendo y mejorando. Le damos las gracias a aquellos que han compartido estas catolicazulas. Las hicimos en este tiempo en que no podemos estar cerca, con el propósito de mantenernos en contacto. Pues mira, es bueno que ha servido para que otros también puedan seguir aprendiendo un poquito más en esas cápsulas para vivir nuestra fe. Y finalmente, les pedimos que no tan solo lo compartan y nos den sus comentarios, sino que oren por nosotros, para que viendo esto que el Señor nos ha llamado a hacer, podamos ser sus verdaderos testigos, testigos dignos. Que nuestras palabras, no tan solo en homilías bonitas, en mensajes bonitos, sino en palabra viva con nuestras acciones, sean ejemplo para ustedes y le transmitan ese Cristo vivo. No nos olviden en sus oraciones, nosotros no dejamos de orar por ustedes. Así que sigamos adelante. Que Jesús, palabra viva, nos haga alabarle, nos haga sentirnos amados por Él y nos haga ser sus testigos de esa gloriosa palabra que quiere transformar nuestra vida una vez salgamos de cada una de las Eucaristías que vivamos, para que los demás que nos vean digan, Él quiere algo diferente. ¿Cómo es posible que sea así? Y digamos, es el encuentro con Jesús en su palabra y en su Eucaristía. Que Jesús, palabra viva, les bendiga, les llene de su fuerza y de su paz, de su gozo verdadero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan por el mundo, testigos del Evangelio, proclamen con alegría, anuncien misericordia. Vayan por el mundo, testigos del Evangelio, proclamen con alegría, anuncien misericordia, anuncien misericordia, anuncien misericordia.